Ya. Muy buenas, ingeniero Roberto Tello y compañeros de clase. El grupo uno les complacerá dar una exposición breve sobre las mediciones con cinta. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Luis Carlos Martínez, por el compañero Random Vinicius Cole Chavarría y el compañero José Yese Roberto Columna Castro, y también por el compañero José Luis Arturo Chavarría Col. Siguiente diapositiva. Empezaremos, como ya sabemos, en topografía existen varios métodos para una medición de un terreno. En esta podemos encontrar las mediciones por estaciones, estación total, teodolitos, pero el día de hoy vamos a ver en concreto las mediciones con cinta métrica, que ya sabemos que no solo es de agarrar una cinta métrica y medir un terreno, sino que esto lleva un proceso eh, que se tiene que llevar. Siguiente diapositiva. Primero, hay que saber qué es la cinta métrica. La cinta métrica, sus primeras apariciones fue registrada durante el siglo XIX como un invento de los sastres de esa época, cuyo uso se generalizó en el siglo 1818. También la cinta métrica es llamada un flexómetro o metro, también llamada también las citas topográficas, como un instrumento de medición que se usa para medir magnitudes físicas. En este caso, la cinta métrica se utiliza para medir longitudes. Evidentemente, cuando vamos a medir un terreno o un lugar, vamos a tener que usar las unidades magnitudes físicas, como longitudes que serían los metros, kilómetros, centímetros, que son muy importantes, eh, y eso nos ayudará. Unas cita métricas, pero las tenemos todas en nuestras casas, es algo que podemos obtener, y con esto se va a poder hacer el método de medición con cinta. Siguiente diapositiva. También, antes, para este método, hay que ver los materiales y el equipo. Evidentemente, lo primero que hay que tener es la cinta métrica. También, ¿por qué? Porque la cinta métrica es con lo que se va a tener que medir. También, lo siguiente serían los jalones o estacas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vayamos a medir terrenos de altas extensiones, se van a tener que dejar espacios, van a tener que hacer por espacios cada parte, y cada punto vamos a tener que dejar una estaca para decir que aquí, de aquí a aquí hay unos 30 metros, a la siguiente estaca hay otros 30 metros, y así consecutivamente, eh, para, para dejar puntos y después en los datos finales sumarlos. La plomada. La plomada es un material que nos va a servir mucho ya para la realización de cuando veamos un terreno en terrenos con inclinación, ya que la plomada nos ayudará a, a nivelar la cinta métrica que quede horizontalmente. El cuaderno o libreta de apuntes. Esto es muy esencial, ya que en este método no vamos a poder utilizar como una estación total que los datos se guarden en la computadora, sino que cada dato que vaya saliendo nosotros vamos a estar apuntando en nuestro cuaderno o libreta. Eh, Igualmente, en los personales, en el personal hay unos como la estación total que no necesitan de tanto personal, pero como este método necesita mano de obra, se necesitarán como de 3 a 5 personas. Requisitos: la transitabilidad.
Ese es un requisito esencial, ya que cuando vayamos a medir un terreno, tenemos que tener un espacio para poder usar la cinta métrica, ya que si hay objetos, obstáculos que nos impidan medir, y nos puede dar muchos errores en los apuntes y en los cálculos. La visibilidad. Este también es un factor importante, ya que sin nosotros tener visibilidad de los caminos, del terreno y de los datos que dan la cinta métrica, no podemos hacer los apuntes bien y podríamos tener un gran error en nuestros resultados. Siguiente diapositiva. También, ¿cuándo es que se utiliza este método? Este método mayormente se utiliza en levantamientos topográficos y levantamientos de baja extensión arquitectónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que este método se puede utilizar cuando no hay grandes extensiones por los cuales hay que medir en levantamientos topográficos. ¿Por qué? Porque si utilizamos este método en levantamientos de alta extensión, primeramente, como dice ahí, no tiene mucha precisión, ya que como va a ser una extensión muy grande, podemos tener muchos datos al apuntar y los datos finales no van a quedar como queremos. También esto depende de las mediciones que se tomen. En grandes extensiones da baja precisión y se torna un trabajo largo. Con la mano de obra, como son grandes extensiones y la cinta métrica no abarca gran espacio, vamos a tener que usar muchas estacas y esto va a llevar mucho tiempo. Pero si son pendientes, que nos va a llevar también un tiempo muy largo. Siguiente diapositiva. También en las mediciones de distancias con cintas se determina primero el número de vértices que tendrá el polígono. Se coloca primero las estacas o jalones en cada punto ya determinado. Esto que quiere decir, como ya dije anteriormente, cuando vayamos a medir, vamos a tener de punto A a punto B, pero entre este punto A y punto B vamos a ir dejando estacas para, para poder sumarlas después, ya que la cinta métrica no va a poder abarcar una gran extensión. También se realizará un esquema del polígono. Se va a tener que realizar esquemas, evidentemente, a mano o a computadora para poder realizar un esquema del polígono. También mantener horizontal la cinta a ojo. Evidentemente no vamos a, si hay una inclinación, no se va a tener, no se va a usar la cinta métrica para arriba o vertical, no, diagonalmente, ya que esto no nos va a dar un buen resultado y no es coherente hacerlo así, sino que vamos a tener que hacer un método que vamos a ver adelante. También usar la plomada para proyectar los extremos de las cintas sobre el terreno. Esto también se va a ver más adelante. Aplicar la tensión conveniente. Eso quiere decir jalar la cuerda, que la cuerda quede bien tensa para que los datos queden eh, bien, bien y los resultados sean muy buenos. Lo último, no tomar medidas mayores de 200 metros para áreas urbanas y hasta 4.000 metros en áreas rurales, pero en terrenos muy inclinados tomar las medidas en tramos que permitan mantener la horizontalidad. Siguiente diapositiva. Aquí también otros factores que tenemos que tomar en cuenta para este método de lo económico. En lo económico, este método va a beneficiar al que lo realice, ya que esto no requiere de compras extensas, lo únicamente sería el polígono, eh, la plomada, eh, pero las estacas se pueden conseguir fácilmente,
la cita métrica también, el cuaderno. Lo único pago que se tendría que hacer es al personal. Eh, También es fácil de mantener y un calibre y fácil de utilizar. Este método es fácil de utilizar, pero hay que tener mucho cuidado al utilizar bien este método, ya los apuntes y todo eso. También existen algunos errores que se deben minimizar. Los errores de apuntes, tener la cinta métrica bien tensa, tener libertad para medir y entre otras cosas que se necesitan para despejar entre puntos a medir. Siguiente diapositiva. También las mediciones sobre un terreno plano. Cuando vayamos a medir con cinta un terreno plano, como puedo ver en la imagen de punto A a punto B, si no hay mucha vegetación, podemos, este método va a ser muy fácil, ya que, ya que no vamos a tener obstáculos para poder usar la cinta métrica y nuestra visibilidad va a ser muy buena. Siguiente diapositiva. Como dice, cuando se realiza mediciones en un terreno plano con poca vegetación, la cinta puede colocarse sobre el suelo. Esto nos va a ayudar mucho ya que no vamos a tener obstáculos y vamos a poder dejar la cinta en el suelo para tener mejor control. También la cuadrilla de topografía en esos casos en un cuaderneo adelante y atrás. También en lo primero se deja una aguja o estaca y al segundo con fines de conteo y o para marcar el punto inicial, el cuaderneo de adelante toma el extremo cero de la cinta y camina sobre la línea al otro extremo. Van a estar dejando tramos en cada uno del punto A, punto B, porque la cinta métrica no va a llegar a una gran extensión. También el cuaderneo vistos atrás se movilizan hacia el punto que se desea medir y hacia la altura, y hacia la lectura. Es necesario jalar firmemente la cinta. Pues si no jalamos bien la cinta al medir, no va a dar la medida exacta que tiene que dar, ya que se está dejando un montón de centímetros al no jalarla. Siguiente diapositiva. La medición es sobre un terreno inclinado. Como ya dije anteriormente, cuando vayamos a medir con cinta, eh, van a haber terrenos inclinados y no vamos a poner la cinta sobre el suelo, en el suelo, y nos va a dar, ¿qué? Datos que no sean, así como horizontal, los diagonales, por lo que se va a tener que utilizar un método para poder usar la cinta métrica y esto nos va a ayudar a utilizar también la plomada. Siguiente diapositiva. Para este método es necesario mantener siempre la cinta horizontal. Entonces se usa la plomada para proyectar el cero o extremo de la cinta. Sobre el punto debe ir la estaca. Como dije anteriormente, la plomada nos va a ayudar mucho ya que, como vamos a ver en esta inclinación, lo que vamos a realizar es la cinta métrica empezando desde la orilla de lo plano. Vamos a llevarlo horizontalmente con la plomada hasta donde llegue, hasta donde empiece otra vez lo plano de abajo, y con la plomada nivelarlo verticalmente. Y la cinta métrica tiene que quedar horizontalmente y de aquí vamos a empezar a tomar los datos. También cuando no se requiere demasiada precisión, basta con jalones en vez de plomada, cuidando que éste permanezca vertical. También los jalones vamos a tener, si no vamos a tener, que si no se requiere una precisión, demasiada precisión, se pueden utilizar jalones en vez de las plomadas, pero es mejor las plomadas ya que son más precisas. También la cinta debe mantenerse bien tensa para evitar que forme centenaria.
sí, como dije anteriormente, la cinta tiene que estar bien firme, tensa, porque ya que estamos utilizando un método como este, los datos tienen que salir muy buenos. También cuando el terreno es muy inclinado, se mide por partes, tomando tramos tan largos como sean posibles, manteniendo la cinta horizontal. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente diapositiva, ya que se tiene que explicar bien. Siguiente diapositiva, por favor. Medición sobre el terreno inclinado. Como podemos ver aquí en la imagen de atrás, el terreno es grande y tenemos que empezar a tomar por tramos. Utilizar de un punto la cinta métrica con la plomada. Medimos el primero, se toman los datos y así consecutivamente hasta llegar a lo plano. Esto nos va a ayudar mucho ya. La plomada es lo que va a ayudar más, ya que tiene que quedar bien vertical la plomada y la cinta métrica tiene que quedar horizontal. Siguiente diapositiva. Cuando terminamos de usar este método, evidentemente vamos a tener algunos errores de datos, por lo que vamos a usar la corrección por pendiente. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a utilizar la siguiente fórmula para arreglarlo. Si la distancia medida es S, la distancia que fuimos a medir, más la altura, que sería el AH, lo que queremos hallar, cuál es la distancia horizontal, cuál es lo que fuimos a medir. La fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿verdad? Entonces, si, pues damos un ejemplo, si la distancia medida es de 30.000 o 30.589 metros y la altura es de 1.334 metros, entonces se va a tener que realizar esta operación eh, y nuestro resultado final sería ese. Muchas gracias, le doy la palabra al siguiente compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con el tema, algo que también nos puede suceder en la topografía al realizar un levantamiento son varios inconvenientes. Esto es algo muy común, pero en este caso la pregunta es ¿qué hacer con los obstáculos, verdad? Bueno, primero debemos de tener muy claro que este es un problema muy común que se puede dar al realizar cualquier levantamiento, pero no es algo que no tenga solución, ¿verdad? Así que podemos estar tranquilos. A continuación, a continuación veremos cómo solucionar problemas que se nos presenten. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una cosa que debemos tener bien clara es la distancia medida. Esta nunca será igual a la distancia deseada, porque si tenemos un objeto que nos está obstruyendo la línea negra, como podemos observar en la diapositiva, este que se puede observar, ¿verdad? Eh, no será la misma distancia a medida que, ya que tendremos que optar por otros medios o métodos para realizar la medida correcta. Siguiente diapositiva. Ahora veremos las mediciones con obstáculos. Eh, estas cuáles se nos pueden presentar y cuáles podemos realizar. Lo primero que podemos realizar es una recta paralela. Esta se da a partir de una recta del punto A, como se puede observar al punto B, en donde construimos dos perpendiculares. Estas las cuales serían del punto A al punto F y del punto B al punto G. Estos deben ser de la misma longitud. Con esto sabemos que la distancia de F a G será igual a la distancia de A a B. Como podemos ver aquí, hay un obstáculo, ¿verdad? Que puede ser un río, una piedra o cualquier tipo de objeto, que este no nos va a permitir poder realizar la medida.
Pero al realizar estas dos líneas perpendiculares de la misma longitud, siempre estaremos obteniendo la misma distancia, que será lo mismo del punto A al punto B. Es lo mismo que tendríamos del punto F al punto G. Siguiente diapositiva. Bueno, otra opción son los triángulos rectángulos. En este construimos una perpendicular del punto A al punto F, en donde medimos la distancia B y el ángulo alfa. Por medio de estos obtenemos la distancia del punto A al punto B al realizar la operación de B por la cotangente del ángulo alfa. Esta ya tendríamos que saber realizarla al ser una operación muy sencilla de matemática básica. Siguiente diapositiva. Ah, otra opción son los triángulos semejantes, en donde elegimos un punto F a cierta distancia del obstáculo. Por ejemplo, este sería nuestro obstáculo, ¿verdad? Lo que podremos observar en la diapositiva. Nosotros elegimos un punto F y lo marcamos. Ya luego medimos la distancia del punto F y del punto B al punto F. Nosotros en esto tomamos la mitad, que serían los puntos G y H, ya que con esto sabríamos nosotros la distancia buscada del punto A hacia el punto B. Bueno, donde ya tenemos nuestro obstáculo, el cual no nos permitirá tener la medida directamente, ¿verdad? Este será lo mismo al doble de la distancia de G por H, porque como mencionamos anteriormente, esta sería la mitad de estos dos puntos. Al multiplicar por 2 tendríamos la medida real. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, otro problema son los puntos no visibles. Los puntos no visibles entre sí los realizamos con la medición de ángulos con cinta. Pero para que nosotros logremos determinar el ángulo entre dos líneas, simplemente debemos de medir el radio, del cual esta distancia puede ser constante, ¿verdad? Durante todo el levantamiento. O sea, la medida que nosotros encontremos en el radio, que es la línea roja que podemos ver en la diapositiva. Esta la podremos utilizar durante todo el levantamiento. Entonces, después medimos el radio y la cuerda, ¿verdad? Con esto nosotros trazamos el ángulo formado entre las dos líneas. Las dos líneas serían la E y la D, por lo cual nuestro radio es la línea roja. Y aquí la mitad de la distancia del punto E al punto D. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora veremos un ejemplo de lo que se nos podría presentar, ¿verdad? Y cómo nosotros lo podremos solucionar. Bueno, este dice, como técnico de producción agrícola, le solicitan medir únicamente con cinta el caminamiento del punto A hacia el punto B de la figura, pero encuentra una roca de obstáculo, por lo que decide utilizar líneas auxiliares para liberar el obstáculo. Al medir la horizontal, que este sería del punto A al punto C, le da un resultado de 40 metros y la vertical de 30 metros, que esta sería del punto B al punto C. Lo que nosotros debemos hacer en este caso es determinar la distancia real del punto A hacia el punto B. La medida deseada sería del punto A hacia el punto B, ¿verdad? Pero como podemos ver, tenemos un obstáculo, el cual no nos permite realizar la medida. La línea punteada es lo que nosotros debemos determinar. Bueno,
Aquí nosotros utilizaremos los métodos ya explicados. Sabemos que del punto A, eh, sabemos que del punto A hacia el punto C tenemos una distancia que es igual a 40 metros. Esta sería nuestra línea horizontal. Nuestra línea vertical sería del punto B al punto C, la cual tenemos una distancia de 30 metros. Con estos datos nosotros podemos realizar una operación sencilla que sería la siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el procedimiento es muy sencillo. Nosotros sencillamente lo que debemos determinar es la distancia real del punto A hacia el punto B. Entonces aplicamos la fórmula donde la raíz cuadrada del punto A al punto C la debemos elevar al cuadrado y debemos sumarle la distancia del punto B al punto C. E igual la debemos elevar al cuadrado, ¿verdad? Bueno, entonces nuevamente del punto A hacia el punto B es igual a la raíz cuadrada de 40, donde ya sustituimos los datos. Esto elevado al cuadrado. Le sumamos la distancia del punto B al punto C y nuevamente lo elevamos al cuadrado. Al ingresar estos datos en nuestra calculadora nos da el siguiente resultado, de que del punto A hacia el punto B nosotros tenemos 50 metros. Eh, Esto quiere decir que del punto A, que es la línea punteada con color rojo que vimos anteriormente, hacia el punto B, tendremos una distancia de 50 metros. Esto lo determinamos por uno de los métodos que explicamos al principio. El siguiente diapositiva. Bueno, y así de simple se logra deliberar los obstáculos, ¿verdad? Pero para que nosotros logremos superar estos obstáculos, debemos de tener una base de conocimientos básicos en matemáticas para posteriormente aplicarlos en situaciones reales, como podrá ser el levantamiento de topografía. Gracias y mi compañero seguirá con la siguiente parte. Continuando con el tema principios de la teoría del error. Hay imperfecciones en los aparatos y en el manejo de estos. Por lo tanto, en topografía, ninguna medida es exacta. Y por eso, por lo que la naturaleza y magnitud de los errores deben ser comprendidas para obtener buenos resultados. Las equivocaciones son producidas por falta de cuidado, distracciones o falta de conocimiento. Algunas definiciones que debemos comprender son las siguientes. Siguiente diapositiva, por favor. La precisión, grado de perfección con el cual se realiza una operación o establece un resultado. La precisión se refiere al grado de cercanía que presentan los resultados obtenidos a partir del control de las condiciones. En este sentido, la precisión sería nuestra cinta métrica. Mientras mayor sea la precisión, el instrumento, mayor será la cercanía de los resultados con relación a las diferentes mediciones que están hechas con los mismos parámetros. Un instrumento con precisión debe ser correctamente calibrado según la variable que presenta el entorno en el cual se está utilizando. El campo que estudia los procedimientos de calibración, método de medida y sus distintos instrumentos son llamados metodología. La exactitud, grado de conformidad con un patrón modelo. Se puede medir una instancia como una gran minuciosidad. La exactitud de los instrumentos de medición se refiere al grado de cercanía que tienen los resultados medidos en el valor de la magnitud real. La exactitud depende de la calidad de la calibración del instrumento, que es, que es estudiado por la metodología.
La exactitud de los resultados es precisa, pero los resultados precisos no son necesariamente exactos, ya que los resultados pueden estar concentrados pero lejos del valor real. Error. El error es una magnitud desconocida debido a un número de causas. Siguiente diapositiva, por favor. Las equivocaciones. Las equivocaciones se evitan con la comprobación. Los errores accidentales solo pueden reducirse por medio de un mayor cuidado en las medidas y aumentando el número de medidas. Los errores sistemáticos se pueden corregir, pero se desconoce. También van aplicando el método de dos sistemas en el trabajo de campo para que lo podamos comprobar y contrarrestarlos. Las comprobaciones. Siempre se deben comprobar las medidas y los cálculos ejecutados. Esto descubren errores y equivocaciones y también determinan el grado de precisión obtenida. Siguiente diapositiva. Clasificación de los errores. La clasificación de los errores se divide en tres: en los naturales, personales y los instrumentales. Los naturales son debido a las variaciones de los fenómenos de la naturaleza, como el sol, el viento, la humedad, la temperatura, entre otros. Los personales son debido a la falta de habilidad del observador y estos errores involuntarios que se cometen por falta de cuidado. Los instrumentales. Estos son debido a la imperfección los instrumentos topográficos a los que se realizan las medidas. Por esto, estos errores son muy importantes. El hecho de revisar los instrumentos que vamos a utilizar antes de iniciar el trabajo. Siguiente diapositiva. Según la forma que lo produce. Sistemático. En condición de trabajo fijas en el campo son constantes y del mismo signo. Permanecen invariables, siempre tendrán la misma magnitud y el mismo signo algebraico. Por ejemplo, en las medidas de ángulos, en los aparatos mal graduados o arrestre de graduaciones en tránsito, cinta o estatales mal graduados, error por temperatura. En este tipo de errores es posible hacer unas correcciones. Accidentales. Son aquellos debido a un sinnúmero de causas que no alcanza a controlar el observador, por lo que es posible hacer correcciones para cada observación. Esto se da diferentemente en un sentido o en otro, y por lo tanto puede que tenga un signo positivo y un signo negativo. Por ejemplo, en las medidas de ángulos, lecturas, graduaciones visuales de la señal y en medida de distancias, entre otros. De los errores sistemáticos por efecto de cinta, estos disminuyen que se tengan errores, ya que si se tienen todos los cuidados y verificaciones que ya han sido explicadas. Disminuir los errores accidentales pueden presentarse. Siguiente diapositiva. Esto de aquí es una tabla de comparaciones. Los errores sistemáticos y accidentales. En los sistemáticos está según la ley fisio-matemática determinada y en los accidentales según la ley de las posibilidades. En los sistemáticos se conoce en signos y magnitud, exceso positivo y efecto negativo. En los accidentales no se conoce su magnitud ni su signo.
En los sistemáticos son corregibles y en los accidentales no se pueden corregir, pero pueden disminuirse siguiendo determinados procedimientos. En los sistemáticos son de cuantía y en los accidentales no son de cuantía. En los sistemáticos varían proporcionalmente al número de observaciones y en los accidentales varían proporcionalmente a la del número de observaciones realizadas. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos ejemplos son el no colocar verticalmente una ficha al marcar los pequeños tramos por medir o al moverla literalmente con cinta. El cero de la cinta no coincide exactamente con el punto donde se inicia una medición y los errores debido a las variaciones de intención, si la medición se hace con dinamómetro, llegan a presentarse pequeñas variaciones a pesar de que errores sistemáticos, siguiente diapositiva. Errores sistemáticos en la medición de distancias con cinta. Está el error de pendiente, error de graduación por falta de contraste, error por falta de alineación, error por catenaria y error por tensión. Los errores sistemáticos son aquellos que pueden ser eliminados o atenuados aplicando algunas teorías físicas o expresiones matemáticas que los definan. El error dependiente es cuando se toma la distancia geométrica en vez de la distancia reducida. El error de graduación es por falta de precisión de la cinta, por lo que no se debe medirse con una cinta sin conocer su longitud, trasrestada sobre todo si ha sufrido rupturas o algunas reparaciones. El contraste debe efectuarse aunque sea en forma expeditiva, comparándolo con una cinta nueva o de alguno que posee el certificado del contraste correspondiente. El error por falta de alineación. Cuando el delantero no está bien alineado al clavar la ficha, lo que se hace fuera de la alineación, cometiendo un error acumulativo, siendo en todos los casos la longitud real menor a la media tomada. Error por catenaria. Cuando la cinta no está apoyada sobre el terreno, sino suspendida en sus extremos. Adopta la forma catenaria originando un error que, como el anterior, es acumulativo, siendo la longitud real menor que la medida. Este error es más característico en las mediciones geodésicas. Error por tensión. Ocurre cuando una cinta es tensionada a una fuerza mayor a la de la calibración de la fábrica. Esto genera un estiramiento de la misma. Siguiente diapositiva. Errores accidentales en la medida. Errores de alineación y errores de ventalicalidad del marcado. Los errores sistemáticos no corregidos en general son pequeños. Por ejemplo, con la pendiente y la catenaria pueden quedar como resfríos y junto a aquellos inherentes al hecho del mismo de medir son evaluados a través de los errores. Está el error de alineación y el error de verticalidad del marcado. El error de alineación es la falta de alineación entre
punto de inicio y punto de final. Al medir una distancia mayor a la real, puede correctamente y manteniendo recta la cinta. Error de verticalidad del marcado. Las fichas deben clavarse perpendiculares a las líneas que se mide, pero debe inclinarse 45 grados respecto al terreno. El tipo de suelo a veces dificulta el marcador. Siguiente diapositiva. Errores groseros en la medición de distancias con cinta. Está las tolerancias lineales. Son errores groseros con admisión en distancias con cinta, se presentan en relevamiento de campo y dependen fundamentalmente operando de los sentidos humanos, por cansancio o inexperiencia. La medición afectada por este tipo de errores debe eliminarse en campo, de lo contrario no puede ser desestimada. Por ejemplo, confundir las marcas en el terreno, tener un error de lectura, un error de anotaciones, un error aritmético o al sumar distancias parciales. Tolerancias lineales se llama al máximo error admitido en la medición de la magnitud. La tolerancia lineal se expresa en una función del error medio occidental y el error sistemático es de la magnitud. Gracias. Le dejo la palabra al siguiente compañero. Continuando con la exposición del compañero, explicaré las correcciones a las medidas con cinta. Eh, Todas las mediciones hechas con cinta o cadenas están sujetas a algún tipo de error. Están sujetas a un tipo de error que por más cuidadosas que éstas hayan sido tomadas, los errores pueden ser atribuidos al observador mismo, ya sea por el descuido o inexperiencia del topógrafo, las clases de instrumento, las malas condiciones, o ya sean los desajustes del equipo, o también las condiciones climáticas dominantes en las cuales se efectúa la medición. Em, Considerando las fuentes anteriores de errores, detallaré a continuación las principales causas de los errores más comunes cometidas por un topógrafo al medir una cinta. Siguiente diapositiva, por favor. Errores instrumentales. La longitud incorrecta o la mala grabación de la cinta da el origen a uno de los errores más importantes por la característica de ser acumulativo y poder estimarse numéricamente. Este se clasifica en un error sistemático y la única manera de establecer si se comete dicho error es comparar la longitud del lengímetro usando una longitud estable ya conocida. Siguiente diapositiva. Un ejemplo, supongamos que tenemos una cinta métrica que indica una longitud de 30 metros. Esta se compara con un patrón y se establece que la longitud máxima de esta cinta es de 29 puntos y 50 metros. Esto nos indica que se comete un error a menos de 50 centímetros por cada cinta que se haya realizado. Es decir, que si nosotros queremos disminuir estos errores, debemos realizar dos cintadas más de 30 metros por 30 metros. Y esto nos determinará la distancia real medida. Siguiente diapositiva. Cinta cóncava o efecto catenaria. Cuando una cinta no está apoyada en toda su longitud y solamente es de extremos como es frecuente y experimenta un error,
sistemático denominado efecto catenaria, el cual es formado por el mismo peso de la cinta que actúa en el control de la longitud, y eso hace que el efecto aumente la distancia de medida. Y como podemos ver aquí, tenemos un ejemplo, el cual nos indica que la lectura real que tenemos aquí arriba es menor a la lectura que tenemos aquí abajo. Siguiente diapositiva. Efecto catenaria. El efecto catenaria puede disminuir aplicando mayor tensión o reduciendo la longitud de la medida apoyada a la cinta en todo su recorrido. Siguiente diapositiva. Corrección por catenaria. Aquí tenemos un ejemplo en el cual nos muestra la corrección por catenaria. Observando la imagen, podemos darnos cuenta que medir una distancia con una cinta apoyada solamente es en sus dos extremos, nos dará un valor erróneo, mientras que al medirla con una cinta apoyada en toda su extensión nos dará un error mínimo. Como podemos ver aquí, la cinta que está apoyada en toda su totalidad y la cinta que está apoyada en dos extremos, que mientras menos sea la inclinación de este, tendremos menos error. Siguiente diapositiva. Y la fórmula para corregir los errores por catenaria. Esta es la fórmula por la cual nosotros podemos corregir los errores por catenaria, donde sea la longitud de la cuerda, como es L, longitud de la cinta, P es el peso por unidad de la cinta, y F es la fuerza aplicada. Siguiente diapositiva. Los errores naturales. Otra corrección de errores por temperatura y los cambios de temperatura que se producen con deformaciones en la longitud de las cintas usadas en el campo. Por ejemplo, la cinta de acero se normaliza generalmente a 20 grados centígrados, es decir, que su longitud nominal corresponde a esa temperatura. Y si al realizar la medición la temperatura es mayor de 20 centígrados, la cinta se dilata. En caso contrario, si la temperatura es menor a 20 centígrados, la cinta se contrae, lo que incurre en un error por temperatura y eso se calcula de la siguiente forma. Siguiente diapositiva. Corrección por errores de temperatura. Aquí podemos observar la fórmula por la cual nosotros podemos corregir los errores por temperatura. Como dice acá, TO es la temperatura de normalización de la cinta, T es la temperatura promedia al realizar la medición, L es la longitud nominal de la cinta y 0.0000117 es el coeficiente de dilatación térmica de la cinta de acero. Siguiente diapositiva. Efecto de temperatura. La única recomendación que se da para evitar dicho efecto es no efectuar mediciones con el viento, porque esto ocasiona problemas para el operador a la hora de efectuar las mediciones. Siguiente diapositiva. Corrección de errores por tensión. Los fabricantes de cintas definen todos y ciertas características de operación para aprender la longitud nominal de las cintas que se fabrican. Un claro ejemplo sería para las cintas de acero apoyadas en su longitudinalidad, en la cual la tensión es de 4.5 kilogramos. Esto, si la tensión aplicada es mayor, que estos producen
un error por tensión y la conexión por tensión se obtiene de la siguiente forma. Como todos sabemos, de todas las operaciones tienen fórmulas y ya que pues la base de este curso se estructura por la matemática, y aquí nos viene a explicar sobre las fórmulas bien estructuradas que dicen que CT es la corrección por temperatura y que T es la corrección aplicada al medir, TC es la tensión de calibración, DM es la distancia medida, A es el área de la selección transversal de la cinta, E es el módulo de Young y DC es la distancia medida más correcciones por temperatura. Un ejemplo claro que tenemos aquí, gente diapositiva. Aquí tenemos el ejemplo, que esto explicado sería, no, siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo, que esto que dice que se ha medido una distancia de 5 veces, obteniendo los siguientes resultados o valores observados al calcular los errores accidentales y la presión en la medición a la hora de determinar la magnitud de una línea que se ha medido con una cinta de 30 metros. Si la tensión aplicada fue de 12 kilogramos, la cinta se utilizó apoyada en 2 apoyos, el área es de 4 metros al cuadrado y la longitud medida fue de 1.500 metros. Siguiente diapositiva. Esto explicado, aquí podemos ver la operación que se realizó, y esto explicado sería 12 kilogramos menos 5.4 kilogramos por 30 dividido 84.000 kilogramos. Esto nos llevaría a un resultado de 0.023, y esos 0.023 los aplicamos en regla de 3, en una regla de 3 que sería 1500 metros por 0.023 dividido, y eso nos da un resultado de 0.117, y luego multiplicamos el 30, lo multiplicamos también porque arriba nos indica que es una multiplicación, y por eso lo bajamos acá, y los 1500 metros más los 0.117 los sumamos, y eso nos da como resultado 1500.11, y esto sería el resultado de la magnitud de la línea que pide el enunciado. Gracias.